El Señor les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión haremos un resumen de la Parashá Beshalach, cuyo significado es cuando los expulsó. ¿Cuando los expulsó quién? Cuando los expulsó el faraón a los israelitas. Si recuerdan, la semana pasada nuestra porción de estudio concluyó con la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud egipcia y cómo el mismo pueblo de aquella tierra los apresuraba a que salieran deprisa, pues pensaban que si los israelitas seguían en Egipto, hasta ellos mismos serían destruidos. Los israelitas salen de la tierra de su esclavitud con muchas riquezas y el Señor esto ya lo había profetizado a su amigo Abraham en Génesis 15, del 13 al 14. Podemos ir a esa lectura de Génesis 15, del 13 al 14, y dice así. Y sucedió que en la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Desde el 12 estoy leyendo. Y aquí que en terror de gran oscuridad cayó sobre él. Y dijo Dios a Abraham, 13. Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Nosotros ya sabemos que es Egipto, con el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. Hemos visto todos los juicios que Dios hizo sobre la tierra en los cuales estaba su pueblo sirviéndoles y siendo esclavos y oprimidos por el faraón. Y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Y Dios hizo que los israelitas tuvieran gracia delante de los egipcios y les dieran joyas, oro y otras cosas que servirían para la misma construcción del tabernáculo, como vamos a ver más adelante. Esta semana, como decía, la porción de estudio comienza con las siguientes palabras en Éxodo 13, 17. Después que Faraón había dejado al pueblo ir, después de que el Faraón Beshalach al pueblo, Dios no lo guió por el camino que se ve que va por la tierra de los filisteos, porque estaba cerca. El Señor pensó que el pueblo al ver la guerra pudiera cambiar de forma de pensar y regresar a Egipto. El Señor mismo salió con su pueblo en forma de una columna de humo de día y como una columna de fuego de noche, guiándolo en el camino a su libertad. Y eso es lo que los israelitas seguían. Y el Señor cumplía sus promesas de guiarlos siempre en el camino, en el desierto. Esta parashá, Beshalach, es conocida como Shabbat Shirah. A pesar de que en esta porción se tratan temas varios de gran importancia, si no todos, pues como por ejemplo la primera vez que se menciona la provisión de alimentos del maná y el agua que Dios proveyó en medio del desierto, lo que más llama la atención y quizás es lo más conocido es la liberación del Israel de cuando pasa por el Mar Rojo y sus enemigos son aplastados, y el canto que ellos dan al unísono con Moisés de el Shabbat Shirah, que es como se llama, el Shabbat del Shirah, el Shabbat de la canción. Y es costumbre en la congregación pararse y alabar a Dios mientras se canta este Shirah, esta canción de liberación, porque ellos fueron liberados de la opresión de Egipto. Al igual que el pueblo de Israel, todos nosotros hemos sido liberados del poder del enemigo. Al igual que Israel, también éramos esclavos en el reino de la maldad y el pecado. Pueden recordar su vida antes de conocer al Señor. Y Dios, a través de la sangre del cordero sin mancha ni arruga, se nos liberó y se nos trasladó al reino de la luz. Primera Pedro 2:9 nos habla de esto. Podemos ir a esa cita para que corroboremos cómo Dios nos ama y cómo Dios, al liberar a Israel de Egipto, pues también es una sombra de que el Señor nos iba a liberar con sangre a nosotros, sus hijos, que íbamos a ser injertados al pueblo de Israel. Y dice, pero vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por posesión de Dios, a fin de que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos sacó de las tinieblas del pecado a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, no éramos del pueblo del Señor, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Así que la sangre del Cordero sin mancha nos ha librado y nos ha cambiado del reino de las tinieblas, tipificado por Egipto, al reino de la luz, al reino del Dios de Israel. Después de que los israelitas salieron, el Señor no los guió por el camino más directo ocupado por los filisteos, sino por el camino del Mar Rojo. Se encontraron yendo hacia atrás. Eso quiere decir shub. Más bien, la palabra usada ahí es shub, volver. Y acampando enfrente de Baal-Zephón. De alguna manera Dios quería que los israelitas volvieran su corazón a Dios. Pues si se acuerdan, ellos no estaban pues del todo liberados, sí físicamente, pero no de su alma. Éxodo 14 del 1 al 6, vamos a leerlo. Éxodo 14 del 1 al 6, dice así. Éxodo 14 del 1 al 6. Y el Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piharirot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había oído, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel nos haya abandonado. Y allí comenzó la persecución. Y él unció su carro y tomó consigo su gente, y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Así que se encontraron que habían vuelto atrás, y como vemos, Faraón persiguiéndolos. Baal-Zephón era un ídolo egipcio que gobernaba según las creencias de aquel tiempo en las costas del Mar Rojo. Es decir, era su jurisdicción. Aquí vamos a recordar nuevamente cómo es que el pueblo de Israel y todas las naciones en general que existían en aquel entonces, pues concebían a los dioses. Y es que actuaban según una jurisdicción, es decir, según un territorio, y allí eran dueños y señores de todo lo que pasaba. Por lo tanto, el faraón pensó que en esa región Dios no iba a tener la influencia necesaria, el Dios de Israel, y podía ser vencido. Faraón entonces fue llegado a creer por Dios que los israelitas estaban perdidos en el desierto y a merced de esta divinidad egipcia, la cual era la única que no había sido destruida, porque si recordamos, se nos ha dicho que en cada una de las plagas un dios había sido destruido. De hecho, el último destruido fue el del Cordero, que también era una divinidad, y también el de la oscuridad, pues el dios Sol Ra, que creía el faraón egipcio que él era el dios Ra, pues había sido destruido. Y según él, este dios Baal-Zephón era el único que era superior al dios de los hebreos. Y en ese momento, cuando Dios deja que él sea perseguido por el faraón, Dios le demostraría con la destrucción de su ejército que Dios era
más poderoso y mucho, mucho, mucho más poderoso que el único Dios egipcio que no había sido destruido. Bueno, entonces, como decíamos, y quiero recordar el verso de Éxodo 13:22 de esta manera para que recordemos cómo el Señor cuida de nosotros y de su pueblo. Éxodo 13:21-22 dice: el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Dios va a hacer que nuestra vida pueda estar con Él de día y de noche, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Por qué estoy repitiendo esto? Porque esos son los votos que hacen las personas cuando se van a casar. Y Dios va a estar con nosotros de día y de noche, en lo bueno y en lo malo, porque Él tiene cuidado de nosotros y nos ama y nos ha llamado a una vida con Él formidable, aún en medio de las tormentas. Y dice: no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Este verso con el que abre la parashá nos devela una de las verdades más esperanzadoras para todos aquellos que hemos sido llamados al reino celestial. Dios habita con su pueblo, Dios cuida a su pueblo y Dios además defiende a su pueblo. Mire que todas las cosas maravillosas que tenemos en Dios. La permanencia de Dios entre su pueblo y con su pueblo es el principal tema del libro de Éxodo. Eso va a ser lo que va a dar la pauta de cómo Dios tiene buenos planes para sus hijos, aun cuando sus hijos se han portado mal o sus hijos tienen espíritu de rebeldía como los israelitas en el desierto. Y vamos a ver varias lecciones que aprender de esto. El Dios de Israel ha determinado habitar entre su pueblo. De hecho, ha determinado habitar dentro de usted. No desde un lugar remoto, sino en completa comunión y con una manifestación visible de su gloriosa presencia. Allá se veía la columna de fuego de día y la columna de fuego de noche, y la columna de humo de día. En nosotros se ve su actuar. Quizás no se vea la columna, pero se ve su actuar en nuestra vida. Y podemos ver cómo Él va defendiéndonos en medio de nuestros enemigos. En el original dice: y Adonai estaba caminando delante de ellos. Caminando de ellos, enseñándoles el camino por el que debían andar. La presencia de Dios, no solo durante el episodio del cruce del Mar Rojo, sino durante todo el trayecto por 40 años en el desierto, lo dice el versículo 13:22. Y vuelvo a enfatizarlo, ya lo habíamos leído. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Los sabios notan que hay una sobreposición de la aparición de la nube y del fuego, pues el pilar, que en hebreo es samud, de fuego, aparecía mientras todavía el pilar de nube estaba presente o viceversa, lo que demostraba que Dios estaba con su pueblo todo el tiempo y que Él manifestaba su presencia constantemente. Es decir, ni siquiera para hacer el cambio entre la nube y la columna no había presencia del Señor, sino que el Señor mismo cambiaba y no había ni un segundo en que la nube no estuviera bendiciendo, guiando y cuidando al pueblo de Israel. Esa manifestación también es una realidad para nosotros. Aunque carezcamos de la manifestación visible, lo que les decía antes, de la presencia de Dios en forma de pilar de nube de fuego, todavía Él habita entre nosotros y en nosotros, porque ya las lecturas del Pacto Renovado, Brit Hadashah, nos dicen que el Señor habita dentro de nosotros y no nos deja ni por un solo instante, de forma real y constante. ¿Por qué estamos vivos hasta este momento? Porque el Señor no ha quitado su nube de día
ni su columna de fuego de noche delante de nosotros. Dios ha estado en cada etapa de nuestra vida y lo seguirá haciendo hasta que nos llame a su corte celestial, hasta que nos llame a formar parte del pueblo redimido que espera la manifestación y las bodas del Cordero. Cuando nuestro Maestro prometió en Mateo 28:20, y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, estaba diciendo la verdad. Él nunca miente, estaba hablando en serio. Dios no nos pide que creamos que Él está presente y que vivamos con el conocimiento de esa realidad. Cuando el enemigo quiera asusarnos y decirnos que no tenemos salida y que no tenemos salvación, pues vengamos a Dios y pidámosle que nos recuerde de que Él siempre está con nosotros. El Dios siempre presente está con nosotros. Más aún porque el Espíritu mismo, Él nos los ha dado. Nuestro Consolador vive dentro de nosotros y continúa manifestando su misma presencia, aunque no lo veamos. De hecho, ahorita lo sentimos cuando hablamos de la palabra. Sabemos que el Espíritu está con nosotros y es fiel para guardarnos hasta el último momento. Damos gracias a Dios por esa manifestación preciosa de su voluntad, de su amor y de su presencia en nuestras vidas. Entonces, en todos los instantes de nuestro caminar en esta tierra, vamos a poder saber que Dios está con nosotros y que Él no nos abandona, aún en medio de las grandes tormentas que tengamos que pasar, aún en medio de la enfermedad, de la falta de dinero y de nuestras preocupaciones. Dios está con nosotros y nos llevará a un buen lugar, porque los pensamientos de Él son para bien y no para mal, como dice Jeremías, para darnos un futuro y una esperanza. A Moisés le fue ordenado que dijera a los israelitas que se volvieran, o Shub, como ya lo había explicado, y acamparan en Pihahirot y Migdol. Esto era más cerca de los egipcios y, por cierto, se estaban cercando a ellos mismos para ser alcanzados. Ellos estaban prácticamente entre los egipcios y la pared del Mar Rojo. Pihahirot en egipcio es templo de Harror, otra divinidad egipcia, y Migdol es fortaleza, la fortaleza del enemigo. Como un Dios de misericordia estaba haciendo a su pueblo más vulnerable. Era la única forma en que podía vencer al enemigo, la única forma en que Dios podía manifestar toda su presencia y todo su furor para el enemigo que perseguía a su pueblo. Ciertamente los caminos del Señor no son nuestros caminos. Él piensa diferente que nosotros. Y Él no siempre revela su propósito al guiarnos por ciertos caminos que no parecen lógicos, pero que sin embargo son santos, porque nos mantienen en la senda en que Dios quiere que caminemos. En este caso, Dios estaba trayendo la destrucción final sobre Faraón y su ejército, atrayéndolo a perseguir a Israel. Los informantes de Faraón le dijeron que era el momento propicio para vencerlos, porque estaban entre la espada egipcia y la pared del mar. Sabían que entre la espada y la pared es un dicho que salió de esta historia, de la persecución de Faraón cuando acababa de dejar salir a los israelitas y que los israelitas se encontraban entre la espada y la pared. De ahí quedó ese dicho que sale de la escritura y parece cuando lo usamos que ya no tenemos escapatoria, pero fue la escapatoria final y la destrucción total de el pueblo egipcio y la fe que ellos tuvieron fue inquebrantable, porque vieron cómo Dios había hecho grandes cosas a favor de ellos, de tal forma que destruyó a sus enemigos. Por eso en esta lectura encontramos un versículo en que dice: estos egipcios que ahora ven, no los volverán a ver. En esos momentos todo parecía estar en contra de los israelitas, pero Dios pelearía por ellos. ¿Cree usted que los israelitas por sí mismos hubiesen escogido esta ruta? Pues yo creo que no, porque la
la misma palabra al inicio de esta parashá dice que había una ruta más corta y a nosotros nos encanta seguir las rutas más cortas. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos guía. Nahá, ese es el mismo verbo que vemos en el Salmo 23:3 y Éxodo 13:21. Por sendas de justicia, por amor a su nombre. En Salmo 23:3 lo vemos y en Éxodo 13:21 que dice que Dios no lo guió por la ruta más larga, más corta, sino que lo guió por ese camino, con el fin de destruir a todos sus enemigos. Veamos lo que dice Salmo 23:4. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Dios mismo llevó a su pueblo a la vulnerabilidad para demostrar su poder y grandeza como un resultado de su gracia. Es en la hora de nuestra gran necesidad que su poderoso brazo es levantado para brindarnos salvación. El Señor, como hemos visto, siempre está atento a nuestro clamor y siempre está cuidándolo, a pesar de que nosotros no lo creamos o no lo sintamos. Los sabios también notan que en Pihahirot está relacionado con la palabra Sheirut, libertad. El mismísimo lugar donde parecía que Israel estaba atrapada era el lugar de su liberación final. La palabra original dice que los egipcios los alcanzaron, o Nasaj, a los israelitas mientras ellos acampaban a la orilla del mar. Eso, como dijimos, era el plan de Dios. ¿Cómo estaban los israelitas? Pues, ¿se imaginan ustedes viendo al ejército que los había oprimido y del cual acababan de salir? Pues, al nomás los vieron, su corazón se llenó de temor y espanto y de duda. Porque dijeron, ¿cómo es que Dios permite que pase esto? ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo? ¿Cómo es que Dios ha permitido que me pase esto? Sin embargo, como ya dijimos, Dios tiene un plan maravilloso, aún en medio de estas situaciones. Recordemos que el llamado a salir de Egipto era para adorar a Dios. Y ellos estaban diciendo que preferían morir en Egipto. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Estamos dispuestos a pagarle precio y creer que la mano salvadora de nuestro Dios puede hacer la liberación completa, o estamos con dudas, pensando que Dios no nos ayuda y que era mejor nuestra situación, la situación anterior? La respuesta de Moisés fue, no tengan miedo y verán la salvación de nuestro Dios. Éxodo 13:14. Vamos allí para que nuestro corazón se consuele. Veamos lo que dice Éxodo 14. Allí mismo donde estábamos leyendo. Vamos a Éxodo 14. Y dice así. Pero le respondió Moisés, no temáis, tranquilizaos y veréis cómo os salvará hoy el Eterno. Pues los egipcios que habéis visto hoy, no lo volveréis a ver más. El Eterno peleará por vosotros, guardad pues silencio. Y el Eterno dijo a Moisés, ¿qué clamor es este? Dile a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y eso es lo mismo que nos está diciendo a nosotros, en medio de esta situación difícil que quizás estamos viviendo. Dile a Carolina que se ponga en marcha, sabiendo que su Dios tiene cuidado de ella. El llamado de nuestro Dios entonces es el mismo hoy. Habrá situaciones difíciles, no podemos negar eso. El evangelio de la prosperidad que está de moda dice que nosotros no vamos a tener aflicciones prácticamente, y eso no es cierto. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido el mundo. Por lo tanto, a veces nos vamos a sentir atrapados, pero la respuesta del Espíritu de Dios, quien es el que nos guía ahora, como lo hacía con Moisés, nos dice los versículos que ya habíamos leído. Los egipcios, a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás.
Si todavía siente que lo persiguen los egipcios, es porque no ha creído en lo que Dios ya hizo. ¿Cuáles son sus egipcios? ¿Cuáles son los míos? Pongámonos a pensar y recordemos lo que Dios hizo por Israel abriendo el Mar Rojo. Recordemos que las mismas promesas son para nosotros. Entonces el Señor también abrirá el Mar Rojo. Los egipcios al fin fueron vencidos, ahogados todos por las aguas del Mar Rojo. Lo que fue un camino de bendición para el pueblo de Dios se convirtió en un camino de muerte y una tumba para los hijos de los egipcios, para los siervos de el faraón, para los hijos de las tinieblas. Faraón fue vencido completamente y la gloria de Egipto jamás volvió a ser la misma, tomando en cuenta que ningún primogénito estaba vivo y que los otros hombres que formaban el ejército de los egipcios, que era su principal ocupación, pues ya no existían tampoco. Ahora, pues, los únicos que quedaban eran los sacerdotes egipcios, que me imagino estaban decepcionados de sus dioses, pues ninguno había sido vencedor, sino que todos habían sido vencidos por el Dios de Israel. De la totalidad del pasaje de estudio, haciendo un resumen, podemos concluir que Dios protege a sus hijos de una forma maravillosa, extraordinaria y sobrenatural. Dios fue quien libertó, hizo barrera de protección en medio del Mar Rojo y los guió sanos y salvos. Y como vemos aquí más adelante, les invito a que lean todos los capítulos que forman esta porción. Vamos a ver que les dio maná, como decía al principio, les dio agua y Él estaba pendiente de todo lo que ellos necesitaban. Vuelvo a repetir este versículo que me sirve a mí mucho cuando me encuentro en peligro o cuando creo que no va a ser vencido. Los egipcios que ahora ven, jamás los volverán a ver. ¿Cuál es el egipcio al que usted le teme? Dios dijo que no tuviésemos miedo. Él es quien pelea por nosotros. Y de nuestra parte solo espera que estemos confiando en tranquilidad en Él y que empecemos a caminar. Dile a este pueblo que continúe caminando y que no se queden parados. Dile a este pueblo que cruce el Mar Rojo. El Señor le está haciendo la misma invitación a usted. Le está diciendo al pueblo, a cada uno de nosotros, que vayamos adelante y que crucemos el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque en el camino vamos a ver su mano protectora y vamos a ver cómo Él nos hace el camino fácil y en cambio vamos a cantar una canción de adoración y gozo cuando veamos cómo nuestros enemigos han sido derribados y han sido ahogados en medio del mismo Mar Rojo. El Mar Rojo es una bendición para el pueblo de Dios y una maldición para aquellos que nos persiguen. Sigamos adelante, hermanos. El camino quizás no va a ser fácil. Es más, puedo asegurar que va a ser difícil, porque son los últimos tiempos y el Señor está haciendo que produzcamos aceite, que produzcamos lo que a Él le gusta, obras de justicia que glorifiquen su nombre. Pero entonces, en medio de ello, vamos a ver cómo Dios nos libra del mar y nosotros podamos tener un Shabbat Shirah, aunque no sea Shabbat, un día de reposo, de adoración y exaltación, porque Dios ha hecho con nuestros enemigos lo que Él había planeado desde la fundación del mundo. Que el Señor les bendiga ricamente, que el Señor les hable su corazón y que Él lo llene de gozo al saber que no estamos solos, que Él está con nosotros siempre, cuidándonos, amándonos y proveyéndonos. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.